Hola, soy Margelis Fuentes, del programa Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Pertenezco al CEDAR de Yopal en este año 2022. Vamos a ver la unidad 2 del curso Desarrollo del Lenguaje, titulada Formas del lenguaje en la comunicación. El objetivo de esta actividad es estudiar la unidad 2 del curso Desarrollo del Lenguaje e identificar las diferencias entre habla y lenguaje, trastornos del lenguaje y del habla, y finalmente la diferencia entre los diferentes tipos de comunicación. Para el desarrollo de esta temática explicaré primero diferencia entre habla y lenguaje, segundo trastornos del lenguaje y del habla, y tercero los tipos de comunicación con ejemplos de cada uno. Vamos a ver qué es el habla. El habla es la expresión o manifestación de la lengua individual. Está sujeta a cambios geográficos, culturales, físicos y otros, y se manifiesta mediante la palabra hablada o escrita. Es concreta y única en cada persona porque se dice que nadie habla igual a otra persona. Vamos a ver el lenguaje. El lenguaje es la capacidad para expresar pensamientos e ideas a través del uso de signos verbales, escritos o gestuales. Requiere de la lengua y del habla para ser expresado. Es una habilidad humana innata. Puede ser oral o escrita. Es universal, pues el lenguaje es una capacidad inherente en todos los seres humanos. Es decir, se habla en español, en inglés, en cualquier tipo de idioma, porque el lenguaje es universal. Vamos a ver los trastornos del lenguaje y del habla. Vamos a ver primeramente los trastornos del habla. Se dice que es la dificultad para formar correctamente las palabras o sonidos específicos. Y también es la dificultad para hacer que las palabras o oraciones fluyan sin problemas, como el tartamudeo o el balbuceo. O por ejemplo, si alguien va a hablar y va a decir yo te quiero mucho, dice yo querer mucho, o yo mucho querer, algo así. Entonces ese es un trastorno de las personas cuando tienen esa dificultad para expresar. Y el trastorno del lenguaje, se habla mucho de la afasia, que dice que es un tipo de lesión que aparece en las personas que previamente estaban bien y que empiezan a mostrar problemas al comunicarse. La afasia afecta a diferentes esferas: la lectura, la escritura, la expresión y la comprensión. Dice que es una dificultad para entender o hablar partes del lenguaje debido a una lesión cerebral o cómo funciona bien el cerebro. Es un trastorno de procesamiento auditivo, que es la dificultad para entender el significado de los sonidos que el oído envía al cerebro. Escuchan, pero a veces es muy difícil procesar la información o entender lo que se dice. Vamos a ver los tipos de comunicación. Se habla de comunicación verbal. Dice que es toda aquella información que damos a través de las palabras, es todo lo hablado. Y ejemplos es cuando vamos, por ejemplo, por la calle y le pedimos alguna información, de pronto de alguna dirección o de algún sitio de negocio o algo a alguien, y la persona nos da esa información. También es el tipo de información que estoy dando, que es el lenguaje verbal. La comunicación escrita. Se utilizan las palabras mediante el uso escrito a través de la representación de signos en papel, medios magnéticos o digitales. Ejemplos, las cartas, los emails o los WhatsApp en este caso. O la información escrita, digamos en el caso de los niños, que ellos plasman todo en dibujos. La comunicación no verbal, que es la información que se transmitimos a través de gestos, expresiones y del lenguaje corporal. Por ejemplo, las miradas, los gestos, movimientos con las manos, los brazos, cuando la persona hace así o adiós. Ese es un tipo de expresión de comunicación no verbal. Finalmente, las conclusiones para esta unidad. El lenguaje y el habla son dos herramientas importantes para el buen desarrollo de la comunicación entre los seres humanos. La primera es universal, o sea, la primera es el lenguaje, y la segunda, el habla, lleva un componente cultural que la hace única en cada ser humano. Otra conclusión son que los diferentes tipos de comunicación hacen que se pueda transmitir mucho mejor cualquier tipo de información y que sea entendible a todas las personas, no importando sus tipos de condición o discapacidad que puedan tener. Puede comunicarse un sordomudo con una persona que habla normal. Muchas gracias.